Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a mirar una enseñanza de la palabra de Dios con el título En la prueba o vence o cae, basada en el primer libro de Samuel, capítulo 21, del 1 al 2. Vemos que el libro de Samuel fue escrito aproximadamente unos 930 años, y en ese momento de la historia el imperio que dominaba el mundo de esa época era el imperio asirio. Israel tenía un enemigo cercano y persistente, que eran los filisteos, quienes por su organización militar y su avanzado manejo de la metalurgia producían mejores armas que el pueblo de Israel, y a su vez el pueblo de Israel se encontraba dividido, y venían de la transición de un gobierno teocrático en el cual Dios era quien dirigía, Dios era quien mandaba, Dios era el que gobernaba, a un gobierno de reyes humanos, de reyes de personas imperfectas. Y el primer rey era el rey Saúl, quien precisamente en esos momentos, en esos instantes de este pasaje bíblico, se encontraba caído ante Dios, y Dios lo había rechazado por sus constantes desobediencias. Por eso vamos a mirar, hermanos, lo que nos enseña este pasaje acerca de las pruebas o las dificultades. Lo primero que podemos mirar es cuál era la prueba que estaba atravesando David, debido a las victorias respaldadas por Dios, Saúl empieza a sentir envidia de David, envidia y miedo de perder su trono, y inicia una serie de atentados para matar a David. Recordemos que David había matado de una manera sobrenatural, de una manera poderosa, con el respaldo de Dios, había matado a Goliat con solo una honda, y a un hombre gigante 3 veces más alto que él, forrado en hierro, en coraza de hierro. Era imposible para humanamente vencerlo, pero David, con el poder de Dios, logra vencerlo con su honda. Y posteriormente va y lo manda se lo pone al frente de su ejército, y David obtiene victorias, y empieza David a ser querido, a ser amado por el pueblo, y empiezan a gritar, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, y esto empieza a crear odio y envidia en el corazón de Saúl, y le ofrece que para que se pudiera casar con su hija debía conseguir 100 prepucios de los filisteos, buscando con ello que fuera muerto en la batalla. Pero David salió victorioso y no lo logró. En una ocasión estaban en la sala del palacio, y dice la palabra que un espíritu malo vino sobre él y le lanzó una lanza, pero David logró huir. Acude ante Samuel y le cuenta lo sucedido y habita con él, pero hasta allí mandó Saúl para que lo mataran. Pero Dios lo guarda, y vemos que cuando llegaron, dice la palabra que estos hombres, estos soldados, fueron llenos del Espíritu Santo y danzaban y profetizaban, y llega inclusive el mismo Saúl, va hasta allí, y a él también le sucede lo mismo. Es tomado por el Espíritu Santo y empieza a danzar y empieza a profetizar. Y por eso se decía también el dicho de que Saúl entre los profetas. Y luego va ante Jonatán, y Jonatán no le cree. Entonces planean cómo a saber para saber la verdad, y le dice que en la cena que tenía allí el rey Saúl, él va a faltar, y que le diga que había pedido permiso ante Jonatán para ir ante su padre, que iba a ofrecer una cena, y que su hermano le había pedido que fuera. Y entonces acontece la cena allí en el palacio, y vemos que Saúl nota la ausencia de David, pero no dice nada en el primer día. En el segundo día
nuevamente, al notar la ausencia de David, entonces procede a preguntar qué había pasado, y entonces Jonatán le dice que no, que le había pedido permiso para ir a la casa de su padre Isaí, pero se levanta furioso e intenta atacar a su mismo hijo, y entonces ahí es donde ellos caen en cuenta que Saúl había decidido en su alma, en su corazón, acabar con David. Esa era la prueba por la que estaba pasando David, una prueba dura, una prueba complicada, porque estar perseguido por un rey con todo su ejército escondiéndose es una prueba terrible. Entonces David decide ir a Nob, la ciudad de los sacerdotes. Y miremos entonces cómo David enfrenta esta prueba. David decide enfrentar la prueba apartándose del propósito de Dios, porque vemos que lo primero que hace es empezar a mentirle al sacerdote, diciéndole que el rey lo había mandado, el rey Ahimelech lo había mandado, y que había dicho a sus hombres que el sitio donde debían encontrarse, y que la orden del rey, la misión que el rey le había mandado era una misión secreta, y empieza también a decirle que todos los soldados que iban con él, los hombres que iban con él, estaban puros, se habían guardado. Entonces vemos que David va donde está la presencia de Dios, pero no busca de Dios, sino que busca resolver su problema a su manera. Busca resolver su problema de comida y de armas a su manera, mintiendo, no acudiendo a Dios, sino acudiendo a su naturaleza pecaminosa, porque la palabra nos dice que todos tenemos una naturaleza que tiende a lo malo, que tiende al mal, que tiende a hacer lo que a Dios le desagrada, y se olvida de dónde lo sacó Dios, se olvida que Dios lo sacó, lo escogió de entre todos sus hermanos, que tenían buen parecer, que tenían pinta de reyes, lo sacó, y a pesar de que no estaba allí en la reunión, Dios indica al profeta Samuel que esos no eran los que él había escogido, y que por lo tanto debía haber otra persona. Entonces lo traen desde allí, desde donde estaba, detrás de las ovejas, oliendo a campo, oliendo a muñiga, oliendo a sudor, y lo traen allí, y Dios lo unge. Y eso se le olvidó a David, y se le olvidó la unción que Dios le dio, el respaldo que Dios le dio para vencer, para derrotar al gigante, que, como lo dijimos anteriormente, era casi que imposible de vencer, era casi que imposible humanamente de que se pudiera vencer, pero para Dios no hay nada imposible, y Dios le da la victoria. Y David busca, lo que nosotros vemos aquí es que David busca al sacerdote y no busca a Dios. Muchas personas empiezan a buscar a los pastores, pero no a buscar a Dios. Entonces empezamos a buscar a cuál es el pastor con más renombre, el pastor con la iglesia más grande, el pastor económicamente mejor, pero no vamos a buscar a Dios. Y nosotros tenemos, cada vez que vayamos al lugar donde está Dios, debemos ir a buscar a Dios, porque la palabra nos dice: sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. La palabra nos dice: buscar puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y va y busca refugio ante el rey Aquís de Gat, busca refugio ante los enemigos de su pueblo, de él mismo y del pueblo de Dios. Y entonces el enemigo no aprovecha la oportunidad para tomarlo de burla,
para burlarse de Él. ¿Cuántas veces a nosotros nos sucede lo mismo? Que vamos, cuando estamos en la tribulación, nos apartamos de Dios y empezamos a buscar refugio en los amigos del pasado, y los amigos del pasado empiezan a burlarse, a tomarnos el poco, el hermano el malo, el aleluya, mírenlo a ver dónde está, después de que estaba en la iglesia, véanlo ahora dónde está, y empiezan a burlarse. Llevado por el miedo y apartado de la voluntad de Dios, se finge locura, se esconde en el papel de loco. Muchas veces nosotros también, cuando nos hemos apartado, hay casos en los que nosotros hemos visto que personas se hacen los locos, se hacen los que no recuerdan, los que no ven, para no ver, para que no los reconozcan como los hermanos, como los hijos de Dios que eran en tiempos pasados. Veamos aquí cómo actúa el enemigo en medio de nuestra prueba. Vemos allí que en este pasaje encontramos allí a un enemigo agazapado, a Dob. Dob era edomita, de la ciudad de Edom. La ciudad de Edom era una ciudad de descendientes del rey, de descendientes del hijo, de descendientes de, como dijimos, Edom era una ciudad de descendientes de Esaú, una ciudad que eran enemigos de Dios. Recordamos que en una ocasión Isaac pidió permiso para pasar por allí, por Edom, pero vemos que los edomitas se lo impidieron, no le dieron el permiso para entrar. Y Israel había tenido en varias ocasiones guerras contra esta ciudad, que supuestamente eran hermanos, porque venían de la descendencia de uno de los hermanos de Jacob, de Esaú, pero eran enemigos aférrimos de Dios. Y vemos también que aquí el enemigo en medio de nuestra prueba, él actúa como un cazador, como lo dice el Salmo 91:3, que el diablo es un cazador que está al acecho, y vemos cómo el cazador actúa. El cazador actúa camuflándose en medio del ambiente de su presa. Se camufla para pasar inadvertido, esperando el momento indicado para lanzar, para disparar, para lanzar la flecha. Así estaba allí este hombre, Dob. Estaba allí, casi que pasa inadvertido, casi que nadie se da de cuenta de que estaba allí escuchando, mirando, analizando el comportamiento, lo que se decía, lo que se hablaba. También así actúa el enemigo. Está allí esperando a ver nosotros cómo actuamos en medio de nuestra prueba, cómo actuamos, qué decimos, qué hacemos, para después venir a cobrarnos. También el enemigo busca acusarnos, busca causarnos daños irreparables a nuestra vida. ¿Por qué lo decimos? Porque si miramos allí en 1 Samuel capítulo 22, vemos que el momento en que Saúl le dice allí a sus hombres que les llama la atención por no haber ayudado a encontrar a David, y entonces el edomita le dice inmediatamente, aprovecha esa oportunidad para decir: yo lo vi, allí estaba Nob hablando con el sacerdote, y el sacerdote le dio provisiones. Entonces vemos que David se enfureció y decide
a acabar con los sacerdotes, matar a los sacerdotes y dar órdenes a sus hombres para que lo maten, pero sus hombres se niegan a matar a los sacerdotes, se niegan a causar ese daño. Y Lot entonces acude ante el traidor, acude ante Lot y le dice que lo haga, y Lot no duda ni un momento, de manera despiadada, va y mata a los sacerdotes, y entonces aún le entrega a la ciudad de Nob y acaba con todos los descendientes, con toda la familia de Ahimelech, el sacerdote de Nob. Así es que actúa el diablo ante las pruebas, mirando a ver qué daños irreparables nos causa, mirando a ver cómo puede hacer que no nos levantemos de la prueba, hacer que no podamos salir de la prueba. Pero miremos también cómo desea Dios que enfrentemos las pruebas. Dios desea que enfrentemos las pruebas manteniendo nuestra fidelidad a Él. Miremos allí en el libro de Job, capítulo 12, 21, que dice que Job dice Job dice, Dios quitó y Dios dio, sea el nombre de Dios bendecido. Dios mantiene, a pesar de que había perdido a sus hijos, que había perdido sus bienes, que había quedado sin nada, mas sin embargo mantiene la fidelidad ante Dios. Nosotros en medio de la prueba debemos mantenernos fieles a Dios, debemos vivir agarrados de la mano de Dios, no dejar que el desánimo nos llegue, no dejar que la duda nos llegue, nos afecte. Y también vemos que también debemos enfrentar nuestra prueba no dejándonos llevar por las adversidades. Miramos que los amigos de Job llegaron a recriminarle y empiezan a decirle, no, si a usted le está pasando esto, si usted está pasando por esto es porque en usted hay pecado, es porque usted ha pecado contra Dios, porque Dios es un Dios justo, y si no hubiera pecado no tendría Dios por qué castigarlo. Entonces vemos que lo que Job le dice ahí en Job 16:29 dice, he aquí mi testigo está en las alturas, está en los cielos, y en las alturas mi defensor. Como diciendo, a pesar de lo que ustedes digan, a pesar de las recriminaciones de ustedes, yo sé que mi Redentor está en los cielos, está en las alturas, el que me defiende. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Cuando venga la recriminación, cuando venga decirle, tal vez usted está así porque usted tiene algún pecado, tal vez usted está así porque usted le ha fallado a Dios, nosotros debemos saber que en los cielos está nuestro Redentor, está el que nos defiende. Y lo otro también es que nosotros que Dios quiere que nosotros enfrentemos las pruebas. Dios quiere que nosotros enfrentemos las pruebas manteniendo nuestra fe en Dios. Mire lo que dijo Job allí en Job 19, 25 al 26, dice, manteniendo nuestra fe en Dios, dice, pero yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará como el polvo, y después que haya deshecho mi carne, después que me haya probado, después que me haya pasado por el molino, después que me haya pasado por el fuego, he de ver a Dios, a quien yo mismo he de ver. Lo verán mis ojos y no los de otros. Job estaba convencido que después de todo esto, por lo que estaba pasando, iba a ver a Dios, iba a tener comunión con Dios, iba a estar con Dios, que esa bendición no iba a ser para otro, que esa bendición iba a ser para él. Eso es lo que nosotros debemos convencernos, debemos agarrarnos de esa palabra, agarrarnos de esa promesa, de esa fe, que después de la tribulación, de la angustia, de la tormenta, veremos a Dios, veremos la grandeza, el poder de Dios sobre nuestras vidas.
También Dios desea que nosotros pasemos nuestras pruebas, buscando respuestas de Dios. Vemos que Dios, buscando respuestas de Dios, le pregunta a Dios el porqué de su situación, le pregunta y Dios le responde y le hace caer en cuenta que nosotros no podemos encontrar respuesta a todos los misterios de Dios, porque Él es Dios, porque Él es poderoso. Y ahí es cuando lo dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y me arrepiento el polvo y ceniza. Me arrepiento de tratar con mi mente finita, de entender a un Dios finito, de entender con mi mente limitada, entender a un Dios ilimitado, de entender con mi naturaleza pecaminosa, entender a un Dios santo, santo, santo. Así luego obtiene la victoria sobre las pruebas que estaba viniendo y le devuelve el doble de lo que le tenía. Y la palabra dice que lo murió anciano y lleno de años. Qué bueno, eso es lo que muchos nosotros deseamos: morir llenos de años, morir ancianos, viendo a nuestros hijos, viendo a nuestros nietos, viendo a nuestros bisnietos, sabiendo que la prueba tiene un propósito en Dios. Eso es lo que Dios desea, que nosotros llevemos la prueba sabiendo que ella tiene un propósito en Él. Mire lo que dice Job 23:10, dice: sin embargo, Él conoce el camino en que ando, y cuando Él me haya probado, saldré como el oro. Dios sabía cómo estaba andando él, en el camino en que él estaba andando. Y Job sabía que cuando él lo haya probado, que cuando terminara de probarlo, él saldría como el oro, él saldría brillante, resplandeciente, valioso, valorizado ante los ojos de Dios. Eso es lo que Dios desea, que nosotros después de la prueba salgamos más valorizados, salgamos valiendo mucho más de lo que obteniendo mucho más valor ante los ojos de Dios de lo que tenemos, y también mucho más resplandecientes, mucho más preciosos, sin olvidarnos lo que también dice en Romanos 8:28, dice la palabra: y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden a bien a los que ama, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Usted debe saber que esa promesa es para usted, porque usted ha sido llamado conforme al propósito de Dios, porque usted, al igual que David, sin que usted se lo propusiera, sin que sus familiares siquiera lo supieran, Dios aquí en este lugar de prisión, en este lugar difícil, Dios lo escoge, Dios lo llama, Dios lo aparta para Él. Y entonces usted tiene que estar seguro que todo va a ayudar para bien, si usted le ama, si usted está a su lado, si usted se mantiene fiel. ¿Cómo vamos a enfrentar nuestra prueba? ¿La vamos a enfrentar como David? Olvidándonos de los propósitos de Dios, apartándonos de Dios, fallándole a Dios, cayendo en pecado, aliándonos con el enemigo, siendo objeto de burla para los enemigos de Dios, o lo vamos a enfrentar como Job? Lo vamos a enfrentar en fidelidad, lo vamos a enfrentar agarrados de la mano de Dios, lo vamos a enfrentar reconociendo
reconociendo a Dios como soberano, como el Todopoderoso. ¿Cómo vamos a enfrentar nuestra prueba en ese momento difícil? Miramos también allí la palabra que David en otra ocasión pasó por una prueba difícil. Allí lo vemos en 2 de Samuel capítulo 15. Vemos que su hijo se rebeló, su hijo Absalón se rebeló contra él, armó una turba y fueron a Jerusalén, y los hombres de David le informaron que el pueblo se había levantado contra ellos, que su hijo había armado una revuelta y venían por él, y entonces David no tuvo otra que huir al desierto, y pasó allí por el desierto y vivió muchas dificultades, vivió menosprecio, vivió dificultades, pero en medio de esta situación, esta vez David se mantuvo fiel a Dios. Esta vez David no se olvidó de los propósitos que Dios tenía para con su vida. Y ahí es donde David escribe el Salmo 63, anhelando la presencia de Dios, anhelando estar en la presencia de Dios. Qué bueno que nosotros en este día aprendamos a vivir nuestras pruebas de una manera diferente, de una manera agarrados de la mano de Dios, a vivirla permaneciendo fieles a Dios. En esta ocasión, David sale victorioso, volvió victorioso como rey a Jerusalén, volvió victorioso al palacio, con el respaldo de su pueblo, con muchos de sus hombres que se habían vuelto adversarios, pidiéndole perdón por lo que hicieron. Y entonces vemos, ya para concluir esta enseñanza, vemos que el Señor hoy nos ha mostrado 2 formas de enfrentar nuestras pruebas y dificultades. Tenemos dos opciones: o las enfrentamos apartados de Él, actuando conforme a nuestra humanidad pecaminosa, o las enfrentamos agarrados a Él, fieles a Él, sabiendo que así hoy no lo entendamos, esa prueba, esa tribulación traerá algo bueno para nuestra vida, traerá algo mejor para nuestra vida. La decisión está en usted. Padre, en este día te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a enfrentar las pruebas y dificultades agarrados de tu mano, permaneciendo fieles a ti. Señor, que nos ayudes a no fallarte en la prueba, en la dificultad, a decir, Señor, como dijo el apóstol Pedro: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Padre, ayúdanos, ayuda a estos hombres que se encuentran en este lugar, Señor, a que ellos puedan sobrellevar esta dificultad, sobrellevar esta prueba de prisión, Señor, de encierro, apartados de su familia, alejados de su hogar. Dios mío, que la puedan llevar agarrados de tu mano, permaneciendo fieles a ti, Señor, sabiendo, Dios mío, que tú, Señor, nos darás la victoria, que tú, Señor, nos sacarás victorioso de esa prueba. Gracias, Señor, te damos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor, y amén.